¿Te acuerdas cuando tú llegas atrasado al colegio? ¿Qué es lo que haces? Llevas un justificativo. Me quedé dormido y mi papá te manda un justificativo. O cuando estamos enfermos, ¿qué llevamos? Una licencia médica. El médico nos manda una licencia médica, nos mandan un justificativo porque falté al colegio porque estuve enfermo. Yo quiero darle y poder compartir esta mañana algo parecido, que es la justificación. La justificación es una doctrina de la palabra de Dios, es una enseñanza que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. ¿Y qué es la justificación? Puede ser definida como un acto legal por parte el cual Dios declara justo al pecador, sobre la base de la perfecta justicia de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Es un acto legal que hace Él y dice, miren, todas las personas que son pecadoras, yo, Dios, quito la culpa de ellos sobre la base perfecta de Jesucristo. Ahí somos justos nosotros, sobre Jesucristo. Y la justificación tiene lugar fuera del pecador, ante el tribunal de Dios, quitando la culpa de pecado. Y es un hecho completo de una vez y para siempre. En el tribunal de Dios, Dios dice, yo le voy a quitar la culpa a todos los pecadores, de una vez y para siempre. Pero eso está basado en tu fe en Jesucristo. Y la justificación se distingue en dos elementos que son muy importantes. El perdón de pecados sobre la base de la justicia de Jesucristo. Nosotros somos perdonados no porque lo merezcamos, sino solamente por la justicia de Jesucristo. Y segundo, por la adopción de hijos. Dios a nosotros nos toma y nos adopta como hijos de Dios. ¿Cómo Dios hace ese perdón de pecados? El perdón concedido se aplica a todos los pecados, presentes, futuros, y por lo tanto no pueden ser repetidos. Entonces, Dios, el que a nosotros nos perdona, pero está bajo la base de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? El Salmo 103, 12 dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El que nosotros seamos perdonados, el que nosotros seamos justificados, es por parte de Dios, no es por nuestros méritos, ni es por nuestras obras. Y hace una ilustración el salmista y dice, ¿cuán está lejos el oriente del occidente? O sea, de un lugar a otro están lejos. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así Dios las hizo alejar. Todas nuestras rebeliones las alejó de nosotros. Isaías dice en el capítulo 44, verso 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y ahí muestra Dios como Él deshace, como las nubes en el cielo, nuestras rebeliones. Y como niebla tus pecados. Pero necesita algo de nosotros, para que nosotros podamos ser justificados y tener esa justificación. Nosotros necesitamos volvernos a Él. Vuélvete a mí, dice Dios, vuélvete. Vuelve a los caminos de Dios, vuelve a la senda antigua, vuelve a la enseñanza de Dios. Porque yo te redimí. La justificación viene de parte de Dios. Entonces dice Él que nos redimió. Y el libro de Romanos, en el capítulo 5:21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Había un pecado
un pecado que llevaba a la muerte. Pero ¿qué hace Dios? Manda su gracia. Y esa gracia dice que reina por la justicia para vida eterna. Y eso es lo que quiere dar nosotros. Esa justicia es para siempre. Pero tiene un agregado muy importante que dice, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, ya tú no estás condenado. Pero para eso nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu. Conforme a lo que el Espíritu Santo nos guía. No conforme a nuestra carne, nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Dice la Escritura, en el libro de Gálatas, que están las obras que son de la carne y las obras que son, los frutos que son del Espíritu. La obra de la carne es una gran lista. Donde está el ego, los pleitos, los celos, las concupiscencias, los malos pensamientos, un montón de cosas carnales que el hombre tiene por naturaleza. Pero cuando tú vienes a Cristo y el Señor entra a morar en tu vida, están los frutos del Espíritu, que son gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Son los frutos del Espíritu que Dios va desarrollando en nuestra vida. Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Él es el que es nuestra justicia. Por eso somos justificados nosotros ante Dios, es a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ¿y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios, ¿sabes que Dios es tan grande su amor es 100% siempre, que no tuvo y no se retuvo a su propio Hijo y lo entregó por cada uno de nosotros? Y Él nos dice, ¿cómo también Él no nos dará todas las cosas? Pues así es tan grande el amor que Él tiene. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando tú eres un hijo de Dios, y luego vamos a pasar esa parte de la adopción de hijo de Dios, Dios es el que nos justifica a nosotros. ¿Quién nos va a acusar? Nadie te puede acusar a ti, porque ya tú eres hijo de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, es tan grande la justificación. Nosotros no tenemos fuerza, no tenemos obras, no tenemos nada para justificarnos ante Dios, nada. Ni nuestro título, ni nuestro apellido, absolutamente nada nos puede justificar ante Dios. Solamente Jesucristo. Por eso el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 32, dice, el que no escatimó a su propio Hijo para entregarlo por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Aquel que murió en la cruz es Cristo y también resucitó. El que está a la diestra del Padre en los cielos, en los lugares celestiales, está a la diestra. Y el que intercede por nosotros. Ese es Dios, ese es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Está sentado a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Pero hay algo importante en la justificación. Esto no significa que no necesitemos orar más por perdón, pues la conciencia del pecado puede más refinada que nunca, creando un sentimiento de separación y repudio
Y a causa de la debilidad humana, resulta necesario buscar repetidamente la consoladora seguridad del perdón. ¿No te ha pasado a ti que tú eres un hijo de Dios y a ti vienen a tus pensamientos, no, es que yo soy tan pecador, no, es que cometí esta falta, no, es que Dios no me ama, no, es que Dios no me va a escuchar? Necesitamos orar, porque nuestra conciencia siempre nos va a acusar. El diablo siempre en nuestra mente va a traer nuestros pensamientos pasados. Y dice, mira, acuérdate de lo que hiciste. Mira cómo tú eras ahí antes. Por eso nuestra conciencia ahora está más suave. Nuestra conciencia está más pendiente de las cosas. Necesitamos orar y pedirle al Señor. Y muchas veces nosotros necesitamos estar orando y pidiendo al Señor para no sentir que estamos lejos del Señor. El salmista dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Y el salmista lo recalca. De los pecados de mi juventud y mi rebelión, no te acuerdes. Porque siempre en nuestra memoria vienen todo eso. Y por eso es importante que nosotros podamos orar a Dios y podamos pedirle a Él que siempre nos perdone, que siempre podamos estar en comunión con mi Señor. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el rey David, en el Salmo 51, dice, en piedad de mí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya somos justificados ante Dios a través de Jesucristo. Pero como seres humanos siempre pecamos de una u otra manera con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Pero Dios siempre está abierto a perdonarnos. Y Él nos dice, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo, es para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso es lo que hace la primera parte de nuestro estudio, la justificación, a base de la justicia de Jesucristo. Todos nosotros somos justificados, todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador somos justificados a través de Jesucristo. Esa es la primera parte. Jesucristo es el que nos justifica ante el Padre. Y la segunda parte es la adopción como hijo de Dios. Dios a nosotros nos adopta como hijos de Dios. Todos somos creación del mundo. Todos somos creación de Dios. Todas las personas que viven en este mundo, de todos los continentes, somos creación de Dios. Pero todos no somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, los que confiesan sus pecados, los que le abren su corazón a Dios, son los que son adoptados como hijos de Dios. En la justificación, Dios adopta a los creyentes como hijos suyos, les pone en la posición de hijos y les da todos los derechos de tales, incluyendo el de una herencia eterna. Antes tú eras creación nomás. Dios me creó. Pero ahora pasas a otra condición. ¿Y cuál es esa condición? Es la condición de ser llamados hijos de Dios. Y nos pone en una posición. Nos pone en una posición muy alta. Y en esa posición de hijo de Dios, Dios nos da todos los derechos que un hijo tiene. Dios es el creador del universo. Y Él nos pone en tal derecho, incluyendo una herencia eterna.
Más a todos los que creyeron les dio herencia eterna. No ha pasado de muerte a vida eterna. Y Romanos 8, capítulo 17 dice: y los hijos también herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿qué hace Dios a nosotros? Nos invita a una herencia eterna. Herederos de Dios. Imagínate que Dios es el creador del cielo, de la tierra, de las constelaciones, de todos los planetas, de todas las vías lácteas que tú puedas conocer. Dios es el creador de todo lo que existe y Él te hace heredero. Nosotros como seres humanos siempre buscamos la herencia terrenal, que nos va a dejar un familiar, un abuelo, un papá, un amigo. Buscamos eso. Pero esa herencia terrenal se acaba acá en la tierra. La puedes disfrutar un poco, lo que te dure esa herencia. Pero la herencia que Dios te está invitando es una herencia eterna que nunca se va a acabar. Y vas a ser heredero de Dios. Y además te coloca al lado coheredero con Cristo. Una herencia con Cristo. Pero tiene otro fundamento. Si es que padecemos juntamente con Él. Sabes que como cristianos vamos a padecer persecución, la gente te va a difamar, la gente se va a burlar de ti porque eres cristiano. A lo mejor lo más suave que te van a decir canuto. Se van a burlar. Pero sabes que en el mundo hay miles de cristianos que son perseguidos, que son encarcelados solamente por creer en Jesucristo. Sabes que cada día en el mundo ahorcan a un misionero por predicar el nombre de Cristo. Si nosotros vemos la historia de los discípulos que estuvieron al lado de Jesús, todos fueron muertos, a excepción de Juan, que fue deportado a la isla de Pasmo y murió allá más de los 90 años. Pero algunos fueron ahorcados, otros crucificados, otros apóstoles fueron cortados por la mitad, otros fueron hervidos en aceites, hirviendo, por la causa de Cristo, por el amor de Cristo. El ser cristiano no es solamente ir el día domingo al templo, cantar, levantar las manos y leer tu Biblia. Ser cristiano es vivirlo día a día, aún en la persecución, aún en que te rechacen, aún que se burlen de ti. Si es que padecemos juntamente con Él, mira todos los padecimientos de Cristo. Cuando entró a Jerusalén la gente lo aclamaba. La gente lo seguía por los milagros, lo tocaban para recibir un milagro de Él. Pero, ¿cuántos de ellos estaban cuando Jesús estaba en la cruz? 3 personas, solamente 3 personas. Y los que pasaban por ahí meneaban su cabeza y se burlaban de Él. Padecemos juntamente con Él. Pero ¿cuál es la bendición? Si padecemos en esta tierra, si la gente se burla porque tú eres cristiano, porque lees la Biblia, o porque te dicen que eres fanático. ¿Cuántas veces en tu trabajo no te han dicho que tú eres un fanático? No te importa nada de eso. Lo importante es servirle a Dios y seguir sus caminos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor, tenemos una herencia. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que vale, lo importante. El final del camino, cuando Dios nos glorifique, ¿sabes que un día nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos? Y cuando estemos en la eternidad, ya no vamos a estar pensando, hoy hay un virus que nos está atacando, o la enfermedad. Ya no habrá tristeza, ya no habrá lágrimas, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. Viviremos eternamente para con Él. Esa es la herencia que Dios a nosotros nos ofrece al adoptarnos como hijos suyos. Primera de Pedro dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y ahí colócale tu nombre, es para mí. Esa herencia es para mí.
y Dios la tiene guardada para ti, incorruptible, que no se va a cambiar, no se va a acabar, reservada en los cielos. Esta tierra va a pasar. Después va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Dice la Escritura: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que te compartimos cada semana, que la palabra de Dios es la que permanece. Nuestras cosas materiales se van a acabar, nuestra vida va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay dos aspectos importantes en la adopción de hijos de Dios. Uno, esta adopción legal de los creyentes debe ser distinguida de su acción moral por la regeneración y la santificación. Algo legal que Dios hizo, yo lo justifico en el nombre del Señor. Pero tiene dos cosas importantes. Se distingue de la adopción moral. Dios a nosotros nos da una moral que es diferente a la moral del mundo. ¿Qué dice el mundo? El mundo actual, el mundo de los tiempos de Noé, en los tiempos de Isaías. ¿Qué decía la gente? Dice: comamos, bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Dice que la gente va a ser como los días de Noé. Noé estuvo más de 100 años predicándole que venía un gran diluvio. Nadie le creyó. Él construyó su arca y su arca era inmensa, tenía más de 100 metros de largo. Y la gente lo veía y la gente se burlaba y Noé le seguía predicando: arrepiéntanse, viene un gran diluvio. Nadie les creyó. Solamente él y su familia. Y cuando empezó a llover, Dios cerró las puertas del arca y nadie pudo entrar. ¿Cuántas veces te han predicado a ti de Jesucristo? Y tú todavía estás con la duda: ¿será cierto? Así dice que es la venida del Señor. ¿Será como los días de Noé? Que la gente estaba preocupada de casarse, de sus fiestas, de todo su acontecimiento y no acordarse del Señor. Pero también tiene otro aspecto. Los creyentes deben distinguir por la regeneración y la santificación. Dios nos llamó a una regeneración espiritual, a una santificación. Santos no significa una aureola en nuestra cabeza, sino santos significa apartados para el Señor. Dios te apartó para Él, para su obra, para sus caminos. Dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo. Dios nos puso en este mundo, pero no somos para este mundo. Dios nos llamó para la eternidad, para compartir con Él en la eternidad. Una regeneración, que Dios nos vaya regenerando, que Dios nos vaya santificando día a día. ¿Qué dice Juan? El libro de Juan, capítulo 1, versos 2 y 3 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que lo recibieron. Esa es la invitación que Dios te hace. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. A los que creen en su nombre. El libro de Hechos dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. El único nombre válido para que tú tengas salvación es Jesucristo. Ninguna filosofía de este mundo, ninguna religión de este mundo te puede salvar. Solamente Jesucristo, aquel que murió en la cruz por nosotros, que llevó todos los pecados de nosotros. En el nombre de Jesús, dice, y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dio un poder. Tú tienes el poder, la autoridad que Jesucristo te da. Tienes un tremendo poder. El poder de Dios, el poder de la fe, de creer, de clamar a Dios. Ese es el poder que Dios te da, de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes que tener esa convicción de que tú eres un hijo de Dios para leer las Escrituras, para entenderlas, para clamar, para interceder.
Tú puedes en esta hora interceder por todos los que están a tu alrededor y clamarle a Dios, y Dios te va a escuchar, porque tú eres un hijo de Dios, los cuales no engendró de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú eres por la voluntad de Dios, Dios es el que te justificó, Dios el que te engendró a ti. Eres hijo de Dios y tú tienes que tomar esa convicción, hijo de Dios, esa autoridad de hijo de Dios, para bendecir a todos los que están a tu alrededor, para clamar por todos ellos, para interceder por todos los que están en el mundo. Dios te dio esa autoridad. Y esa es una adopción que Dios te dio. Por eso, si tú aún no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito que tú puedas abrir ese corazón, como dice la Escritura, de piedra, para colocar un corazón de carne, un corazón con sentimientos. El segundo punto de esta adopción: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8, 15 y 16, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por lo cual sois hijos. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ya nosotros no estamos en esclavitud. ¿Saben que en Filadelfia, en Estados Unidos, eran los grandes vendedores de esclavos que los traían de África? Los traían para trabajar en los campos de algodones, en toda la agricultura. Pero un momento, esos hombres fueron libres, esas cadenas fueron rotas. ¿Saben lo que hicieron con todas esas cadenas? Hicieron una inmensa campana que todavía está en Filadelfia. Y cuando tocan esas campanas, se acuerdan de todos los esclavos que existían antes. En muy pocos países del mundo existe la esclavitud. En África hay muchos países que están todavía en la esclavitud, pero Dios nos habla de una esclavitud espiritual. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuánta gente sigue esclavo al odio, al rencor, a lo que me hicieron años atrás? Y te acuerdas, y sigues esclavo a eso. Esclavo a los vicios. Es que no puedo dejar de fumar. Es que no puedo dejar de beber. Esclavo a la mentira. Dios nos hace libre. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te hace libre. Esclavitud. ¿Qué te hace la esclavitud? Para estar otra vez en temor. ¿Cuánta gente vive con miedo por la pandemia? Vive con ese temor. Tiene miedo a contagiarse. ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué no confías que Dios es el que nos cubre? También te quiero decir que hay muchos pastores que han muerto. En Estados Unidos hay muchos cristianos, muchos pastores que han muerto. Y no porque ellos no hayan creído en Dios, sino porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y cuando Dios nos llama a su presencia, nosotros vamos a ir gloriosamente a Él, porque es el propósito de Dios. Pero no podemos vivir con un miedo o un temor. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Que Dios no tenga ese temor en nosotros. El poder compartir. Que Dios realmente quite ese temor. El temor es lo que nos lleva a la esclavitud. Dice la Escritura en el libro de Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque donde ha venido el temor no se ha perfeccionado el amor de Dios. Que realmente en este tiempo de pandemia no exista el temor, sino que exista el amor de compartir esa fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados.
por el cual clamamos, Abba Padre, somos adoptados. Dios nos adoptó para ser hijos suyos. Clamemos al Señor, clamemos que somos del Señor, Abba Padre. La palabra justificación no es usada solamente en el mundo, en un sentido alguno. Tiene 4 aspectos muy importantes. La justificación desde la eternidad. Desde la eternidad Dios pensó en justificarnos. ¿Sabes que Dios había pensado en ti antes de la fundación del mundo? Nosotros que vivimos en una ciudad rodeada de cerros, y podemos decir, mira, ese cerro está ahí, esa cordillera está allá. Dice que antes de la fundación del mundo, Dios había pensado en nosotros. Y antes de la fundación del mundo, Dios había pensado una justificación de la eternidad. Segundo, la justificación en la resurrección de Cristo. La justificación viene por la fe. Y cuarto, la justificación publicada en el juicio final. ¿Cómo explicamos estos 4 ejemplos de la justificación? Puede decirse que en el sentido ideal, la justicia de Cristo ya es aplicada a los creyentes en el consejo de la redención. Cuando somos redimidos, somos justificados. Y por lo tanto, desde la eternidad. Pero no es solo lo que quiere decir la Biblia. Cuando habla de la justificación del pecador, debemos distinguir entre lo que fue decretado en el eterno consejo de Dios y lo que es realizado en el curso de la historia. Dios lo decretó. La humanidad debe ser justificada. Pero ahí también entramos nosotros en la historia. Que en esta parte de la historia, en este siglo XX, en el año 2020 que estamos viviendo, nosotros debemos acercarnos a Dios. Debemos recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Recibir la justificación que es a través de Jesucristo. También hay alguna razón para hablar de la justificación en la resurrección de Cristo. En cierto sentido puede ser dicho que la resurrección fue la justificación de Cristo, la declaración de que su obra era perfecta y aceptada por Dios y en todo el conjunto de los creyentes fue justificada. ¿Por qué es tan importante Jesucristo? Porque Él hizo una obra perfecta en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz y todos se burlaban de Él, ¿te acuerdas que muchos pasaban y meneaban su cabeza? Jesucristo al expiar dice, consumado es. Todo está completo. Absolutamente todo. Y ahí entramos nosotros. El conjunto de creyentes fue justificado. Tú eres justificado a través de Jesucristo. Todos los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador son justificados. Importante eso. Me acuerdo de un pasaje de la Escritura a donde dice, oye Señor, aquí estaba yo iba a la iglesia, yo leía la Biblia. Y dice el Señor, más va a llegar un momento en que van a decir, aquí estoy yo, Señor. Y Jesucristo va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No es por nuestra obra, sino es por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestro corazón, justificado. Pero esta es una transacción general, puramente objetiva, que no debe ser confinada por la justificación personal de cada pecador. Cada pecador es justificado personalmente. La salvación es personal, no porque tú crees en tu casa. Todos van a ser salvos. Cada uno debe aceptar a Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador. La salvación es personal. Dios nos va a llamar a cada uno por su nombre. Tú, que estás en tu casa, no dices, no, es que en mi casa van a la iglesia, yo no me preocupo. No, preocúpate. La salvación es personal. Cada uno le va a dar cuenta al Señor. Cuando habla la Biblia de la justificación del pecador, se refiere generalmente a la aplicación subjetiva y personal.
y a la propiciación de la gracia justificadora de Dios. Todos somos salvos por la gracia de Dios. Generalmente se dice que somos justificados por la fe. Esto significa que tiene lugar en el momento cuando aceptamos a Cristo por fe. El justo por la fe vivirá. Si tú no tienes fe en Jesucristo, no eres salvo. No eres justificado delante de Dios. Por eso es tan importante nuestra fe. En el momento cuando aceptamos a Cristo por fe. ¿Qué significa aceptar a Cristo? Significa pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. ¿Quién es el que a nosotros nos justifica? Es Jesucristo. La fe ha sido llamada el instrumento, en el órgano en que se apropia de la justificación decretada por Dios. Por fe, el hombre se apropia. Esto toma parte para sí la justicia de Cristo. Y sobre esta base es justificado ante Dios. La fe le justifica en cuanto a la persona y a la posesión de Cristo, por la fe. Dice la Biblia ahí en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 5. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que obra, el que cuenta por la fe en Jesucristo. Eso es lo importante, nuestra fe en Jesucristo. Ahí es donde está basada nuestra fe. En Gálatas capítulo 2, verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie se justifica. El único justificativo, el único que nos puede justificar es nuestra fe en Jesucristo. No por las obras que tú hagas, no por lo que tú creas que es bueno para Dios. No, yo voy a hacer esta obra de caridad. No, yo voy a dar esto. No, yo voy a hacer un sacrificio por Cristo. No, solamente la fe en Jesucristo es nuestra justificación. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo. Ahí está la importancia de nosotros. Si podamos resumir en forma general, la justicia en forma general, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. No tienes que pagar nada. Cristo ya lo pagó todo en la cruz. Absolutamente todo es gratuitamente. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció el pecado, pero cargó todo el pecado nuestro en la cruz, para que nosotros pudiésemos ser hechos hijos de Dios en él. La justificación por fe, no por obras. Tú puedes decir, pero yo he hecho tantas cosas por Dios. No es por tus obras, es por la fe. Romanos 3:28 dice, así que concluimos ser hombres justificados por fe, sin las obras de la ley. Y Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica
al impío. La fe les contaba por justicia, no por obra, sino por fe. Entonces, ¿es tan importante tu fe para el Señor? También la justificación y el perdón de los pecados. El Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado aquel a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay reproche. Entonces, ¿qué hace? Somos bienaventurados, somos perdonados, borrados los pecados. Bienaventurado a quien Jehová no imputa pecado y en cuyo espíritu no hay pecado. Hechos 13 dice: sea pues notorio vosotros, hermanos, que por este os ha anunciado remisión de pecados, y todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere en Jesucristo. Somos justificados. ¿Qué dice en torno a la adopción de hijos, herederos de la vida eterna? Más ha venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin que recibiesen la adopción de hijos. Dios te quiere adoptar a ti como hijo. Está en nosotros la voluntad de aceptarlo. Finalmente, la justificación basada en la justicia de Cristo. Todo está en la obra de Jesucristo. Para que nosotros seamos justificados, está todo basado en Cristo. Él es el justo. Romanos 8:21 dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para redención, así por justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Entonces, está todo en nuestras manos. Dios nos justificó. Él pensó en justificarlo a todos nosotros. Pero no es por obras. La justificación trae el perdón a todos nosotros los pecadores. Pero también la justificación trae la adopción de ser hijos de Dios, herederos de la vida eterna. Y la justificación está basada en la justicia del Señor Jesucristo. Es un acto legal de Dios. Dios nos justifica. Así que yo te invito a que tú puedas pensar que solamente eres justificado por Dios, que Dios te ya está llamando a ser hijos de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana, que realmente tú puedas sentirte justificado por Dios y que lo puedas buscar día a día a través de los versículos que te dimos en este día. Tú a lo mejor tienes una Biblia y puedes buscar ahí en tu concordancia justificación y puedes leer todos los versículos que a través de la Biblia el Señor nos ha dejado para que podamos comprender lo maravilloso que es ser justificados por Dios. Así que damos gracias a Dios